Damos inicio a este programa de High Perfo TV, hoy con la presencia de Eber Mayoli, quien nos va a hablar del mundo de la neurociencia. Vamos a tratar de dilucidar, de entender cómo funciona esta neurociencia, cómo puedo utilizarlo para el beneficio del rendimiento deportivo, institucional, empresarial, cómo podemos también trabajar desde lo mental, cómo las hormonas también inciden desde este punto de vista para potenciar todo lo que sea, ¿no? Todo lo que está vinculado, en este caso, como vamos a hablar específicamente del deporte y el rendimiento. Hola Eber, ¿cómo estás? Buenas tardes, Robert, ¿todo bien? Bien. Nada, sabemos que aparte de tu actividad, digamos, comercial, en algún punto, en algún origen, tuviste la iniciativa de ser entrenador de rugby. Contanos un poco cómo surge también esa idea, ese gusto o esa necesidad. Sí, la verdad que bueno, yo vengo de una familia ya de rugbyistas, toda mi familia jugó al rugby y me tocó cuando mi hijo tenía 3 años. Como todo papá, que vamos llevándolo, acompañando a nuestros hijos, mis hijas juegan al hockey. Y bueno, de ahí comencé como colaborando, ya hace 23 años de esto. Y después, bueno, ya seguí como perfeccionándome, por decirlo de alguna manera, entrenando los infantiles, juveniles de mi club. Después pasé, por ejemplo, a estar en lo que le llamaban las promesas, el seleccionado juveniles. Me tocó estar con Diego Mas, con Bernardo Urdaneta. Después pasé a lo que es al plantel superior, a colaborar cuando estuvo Macome en nuestro club, asistente también. Y bueno, siempre tratando de ir un poquito más, avanzando y queriendo aprender un poquito más. Cuando contás tu club es natación y gimnasia y debes estar muy contento con el campeonato que acaba de lograr. Y tu hijo formando parte, digamos, de esa plantilla de 15, como 9, un gran jugador. ¿Qué se siente tener un hijo, digamos? Y ya vamos a hablar algunas cosas del programa de tu hijo, también el rendimiento. No, la verdad que es un placer inmenso, es mi casa, muchos dicen por ahí es mi segunda casa. Yo siempre les digo a los que me conocen que es mi primera casa, porque uno dice mi segunda casa porque tengo mi familia y aparte mi club, como mi familia está en el club, o sea, estamos todos ahí, es mi casa. La verdad que una alegría inmensa, el campeonato, por lo que viene haciendo el club en todas sus divisiones infantiles, juveniles, con el Pato Terrafa a la cabeza, la verdad que están haciendo un trabajo tremendo y bueno, dio su fruto, que si no era el resultado ese, tampoco opacaba nada de todo lo que se viene. Pero también hay que reconocer que son muchos años de trabajo y como yo siempre digo, si una institución, sea las divisiones que sea, normalmente está dentro de los 4 primeros todos los años, quiere decir que hay algo que se está haciendo bien, ¿no? Sí, el otro día veía en un programa que invitaron a jugadores de la primera de natación que decían que este es un trabajo de más de 10, 12 años y es verdad, esto es un proceso, todo proceso lleva su tiempo y también paga y da su fruto, que lo está dando ahora. Sabemos que estás metido, digamos, en el mundo del entrenamiento y del rugby como entrenador. Sos mi entrenador actualmente, estamos en Corsario ahí incursionando. ¿Hay algo que te debe haber llevado para meterte en el mundo de la neurociencia? ¿Qué es lo que te dispara, qué es lo que te lleva a seguir formándote en definitiva, ¿no? Para vincularlo con el entrenamiento. Bien, yo siempre, como te decía recién, soy un apasionado de este deporte, entonces yo veía que dentro de todo lo que es físico, técnico, táctico, faltaba algo más que iba muy relacionado a lo mental. Me gusta estudiar mucho esto, lo que es el deporte, y tengo grandes referentes. Por ejemplo, hoy Gabriel Azcárate, cada vez que viene acá me da una mano, es una persona que está estudiando día a día. Bernardo Urdaneta, las veces que volvió de China, nos juntamos acá, me dio varios tips. También lo sigo lo que es Santi Gómez Cora, que lo he escuchado en varias oportunidades. Es tremendo. Sí, y bueno, sí. A ver, yo entiendo que la neurociencia nos va a dar esa herramienta que complementa más al jugador y podemos bajar sus interferencias y subir su potencial al máximo. O sea,
Yo hoy lo noto muy importante para el jugador. Hablamos la palabra neurociencia que se escucha mucho, cada vez más. Tenemos referentes a nivel nacional que ya nos va a contar que hiciste algunas formaciones con él. Pero en definitiva, ¿qué es la neurociencia? ¿Cómo la podemos definir, por así decir? Para que entienda la gente, en definitiva, ¿no? Está Perfecto. tan de moda esta palabra y Sí. tiene muchos usos. Contanos un poco. Bueno, técnicamente lo que es la neurociencia y aplicada al deporte, que la neurociencia es un campo interdisciplinario que abarca la psicología, la neurociencia y el deporte, haciendo foco en lo importante que es el sistema nervioso para el rendimiento físico. O sea que trabajando en la cabeza, uno puede potenciar al máximo el rendimiento físico. Y acabas de mencionar la palabra un poco cabeza y rendimiento. ¿Cómo coaccionan? ¿Cómo hay accionares, digamos, tal vez hasta fisiológicos vinculados con el rendimiento? Bueno, a ver, nosotros hay estudios, hay estadísticas que, por ejemplo, hablan de la parte emocional, ¿sí? De acuerdo a cómo está un jugador emocionalmente, la parte cognitiva te puede dar un rendimiento, un plus más al equipo, y eso abarca no solamente al jugador, sino que un staff también. O sea, tenemos que estar todos preparados para que eso dé su fruto. Sabemos que la neurociencia tiene muchas aplicabilidades en distintos estamentos, en distintos segmentos. ¿Cuáles son los que abarca o cómo podría abarcar? Y después nos vamos a meter de lleno en el deporte. Si vamos por ahí, te diría yo que el tema de la corteza prefrontal, que está ubicada en este sector, que es la encargada de la atención, para discernir lo que está bien, lo que está mal, el control de los impulsos. Eso es muy importante porque si esa corteza prefrontal está óptima, podemos desarrollarnos de muchas maneras y que el jugador pueda dar su fruto. Eso se lo trabaja mucho con la voluntad, ¿sí? Se le estimula la corteza prefrontal con la voluntad, que decimos siempre que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. O sea, algo que no me salió hoy, se lo trabaja por hábito. Decimos que una vez que repetimos 60 veces una acción, llegamos a un hábito, ¿sí? Son estadísticas, todo esto son datos. Bien. Entonces nosotros trabajamos sobre eso para que después las cosas sean más fáciles. ¿Cómo sería como un ejemplo más práctico actuar sobre esa voluntad? ¿O qué es lo que yo haría en el campo, en el caso tuyo puntual, desde la neurociencia para reforzar esa voluntad? Que hoy vemos que en nuestra sociedad los chicos, con todo el tema de las redes sociales, con el TikTok, con el Instagram, con las historias, todo es corto, todo es breve, todo es resultadista, cuando la realidad en la vida cotidiana y en el deporte no está ajeno, es distinta, ¿no? Bueno, nosotros siempre le damos un ejemplo a nuestros jugadores, a nuestros equipos, también a empresas que nos tocó darle charlas sobre esto, y le damos siempre un ejemplo del bambú japonés, ¿sí? Que es una planta que se siembra una semilla, se la planta, se la riega, se le pone fertilizante, pasa un día, un mes, un año, 2, 3, llega a 7 años y 46 días, recién crece arriba de los 30 metros, y vos decís, che, pero en 46 días ha crecido tanto. No en 46 días, son 7 años. ¿Qué es lo que produjo eso? Es un tiempo muy largo en generar esas raíces, esos cimientos para que sea sostenido en el tiempo. Entonces por ahí hoy, como vos bien decís, la sociedad, no solamente la juventud, estamos todos inmersos en esa gratitud, queremos que todo sea recompensa pero que urgente. Vos fíjate que los audios, mucha gente lo tiene por 5 porque quiere escuchar todo rápido, entonces se pierde en el detalle, y la vida y todo esto están en los detalles. O sea, todo queremos rápido, todo queremos ya, entonces es muy difícil hoy, cuando volvemos a la parte del deporte con los juveniles o con la juventud, hacerle entender que todo lleva su proceso, su trabajo, su tiempo, y que después paga. O sea, que después viene el bambú de los 30 metros, pero primero se tuvo que trabajar mucho para que las raíces sean sostenidas en el tiempo. ¿Qué otras cosas, qué otra herramienta tiene la neurociencia, digamos? Primero en términos general, ¿no? Después nos vamos a ir metiendo específicamente en el deporte, como para tener en cuenta y que tenga aplicabilidad, ¿no? En distintos usos, no importa sea cual sea. Bien. Te estoy haciendo una pregunta muy amplia. Perfecto. Después iremos entrando en detalle. Mira, por ejemplo, nosotros, esto es porque es muy importante, un dato que
cuando nosotros hacemos charlas, por ejemplo, con los clubes, nos tocó hacer reunión de padres porque entendíamos que, valga la redundancia, del entendimiento íbamos a poder lograr muchas cosas. Y una de ellas era, por ejemplo, tenían los papás, dejan de mandar en los juveniles a sus hijos a los clubes, al entrenamiento, a los partidos en épocas de trimestrales. Entonces nosotros, desde la neurociencia, le explicamos que haciendo ejercicios, ellos fabrican una sustancia llamada BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro, que va directamente al hipocampo, que es el hipocampo, la zona del almacenamiento de datos, de memoria, de recuerdo. Entonces se pone mucho más perceptivo, ¿sí? Y a su vez, haciendo ejercicio, no llamamos ejercicio haciendo un deporte elite o una disciplina en sí. Podemos salir a correr, a caminar, a trotar, y ya estamos generando esa sustancia, también endorfina, pero esta BDNF que es fabulosa, porque aparte de eso, elimina el cortisol, que es la hormona del estrés, mediante el hígado. Todos esos beneficios haciendo un poco de ejercicio, y todo esto te lo da la neurociencia, los estudios que te permiten llegar, la corteza prefrontal se pone mucho más. Vos volvés de hacer ejercicio, de entrenar o de algo, y le explicamos a los papás. En esos casos me tocó algo que es gracioso, porque a donde vamos pasa lo mismo. Hacemos la reunión de padres y le decimos, no tienen que dejar de enviarlo a los chicos a hacer deporte porque lo limitan a que el cerebro de su hijo, cuando tenga que hacer una cosa, no puede hacer otra. En vez de darle, por eso está la neuroplasticidad, la capacidad de seguir generando hormonas. Pero nosotros no le podemos limitar a eso. Entonces dicen, ahí cuando estamos en la reunión empieza el papá, la mamá, ve, ella no lo manda, no yo, y empieza, me empiezan como a demandar. Le digo, no hay problema, acá estamos para aprender. Entonces, eso es la neurociencia. Sí, por ahí vemos ejemplos o casos de la neurociencia donde genera, a través de un estímulo, sea el que sea, se produce algo en el organismo, en definitiva. Contanos por ahí algunos casos o algunos trabajos de investigación que tengan un poco esa aplicabilidad, como acabas de mencionar, si es que podemos llevarlo a la práctica. Sí, nosotros tuvimos, por ejemplo, esto de que yo decía, el de bajar la interferencia, de subir el potencial. Tenemos jugadores que, por ejemplo, pueden venir con una carga emocional diferente, y a la hora de que nosotros necesitamos que estén al 100%, no hay forma de... Ojo, hay personas que ante una interferencia pueden venir al partido, en el momento en el vehículo, le dicen una mala noticia y vienen para abajo, otros que no. Te interrumpo antes que sigas. Por ahí la gente puede no entender el concepto de interferencia. ¿Qué le llamaríamos interferencia a este sujeto deportivo? Bien, la interferencia le llamamos cuando tienen algún problema, llámese físico, emocional, psicológico. Un jugador que tenga alguna lesión, por ejemplo, es una interferencia, o sea, nosotros no lo podemos tener al 100%, entonces nosotros tenemos que llevarlo a esa interferencia, a tratar de bajar, disminuir lo máximo posible y subir su potencial, haciéndole ver, por ejemplo, es tan importante la parte mental, que a ver, qué es lo que tenés, que con un estribo esto va a quedar, y hay veces que lo estriba y el jugador con la lesión que tenía, que creía que no podía, sale y da su mejor partido, o sea, eso es bajar la interferencia, o sea, su problema que trajo, y subir su potencial. Bien, sabemos, y esto uno lo ve en todos los deportes. Yo he trabajado en el básquetbol, obviamente en el rugby llevo 30 años, y hay jugadores que en fases regulares tienen un rendimiento y llegan a instancias finales y se producen, yo les llamo bloqueo, le llamemos interferencia. ¿Cómo acciona ahí la neurociencia para resolver ese estrés ante la competencia, donde hay una exigencia en definitiva, que es rendir sí o sí bien, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con una tabla que tenemos, que es como, le llamamos 7, 4 y 80. 7 son los días de la semana que trabajamos, ¿sí?, con los jugadores. 4 son 4 horas antes del partido, y 80 son los 80 minutos que juegan, ¿sí?, el partido. Entonces nosotros con los jugadores, por ejemplo, con esa tabla le ponemos cuál es el nivel tuyo del 0 al 10 de ansiedad, y el jugador tiene que poner. Pero cuando nosotros le decimos que lo escriban en papel, logramos que bajen esa interferencia. Por ejemplo, el miedo, de 0 al 10, 10.
Pero eso es normal y muchos no lo quieren decir del miedo y el miedo está siempre. Y eso lo dijo Mateo Carrera hace poquito, lo dicen todos los jugadores. La ansiedad, o sea, los dolores físicos. Entonces vos lo vas poniendo, lo vas escribiendo y cuando llega, por eso de 7, llega el día del partido, vos ya escribiéndolo, vos decís, che, pero yo tenía 10 en miedo y yo llegué ahora a 5, porque vos escribiendo lo estás soltando, exactamente. Entonces vos te estás liberando de eso y llegás con mucho menos al revés de que uno dice, no, estoy bien, no tengo miedo, es un partido más y todo eso se lo acumula. Entonces vos mientras más los liberás, bueno, y eso le explicamos a los jugadores, esa es una de las maneras de llegar al momento importante de la mejor manera. Estamos terminando este primer bloque de High Perfo TV con neurociencia y deporte, ya volvemos. Cortemos la tarde con algo rico. Probá las barras Monkey blancas. Toda la proteína que necesitas con una cobertura de chocolate blanco que es un fuego. Date el gusto sin culpa. Renova tu energía en minutos. Descubrí la sueroterapia de Maceb Bienestar y Estética. Vitaminas y minerales directo a tu cuerpo para sentirte renovado. Arma tu gimnasio a otro nivel con UFL Sport. Fabricamos máquinas de alta gama y equipamiento 100% personalizado. Potencia tu gimnasio hoy. Habíamos quedado hablando de los miedos, del dolor, de la ansiedad, de las presiones, y lo hablamos en programas anteriores con un amigo, Diego Vargas, que es psicólogo deportivo, que eso es normal y hay que convivir, ¿no? ¿Cómo lo conceptualiza la neurociencia a este tema? Bueno, vos has dicho ahí una palabra que es muy importante, el hecho de convivir con eso. O sea, eso lo trabajamos durante la semana, lo trabajamos durante, si por ejemplo la parte de lesión, si hay una lesión, cómo llegamos, cómo lo hacemos llegar al jugador, porque por ahí una cosa es un diagnóstico y otra cosa es lo que uno asimila en su cabeza, que lo hace, por ahí lo hace más grande, ¿sí? A ver, eso es algo que nosotros los trabajamos con el plantel, pero con cada jugador en particular, porque no todos los llevan de la misma manera a cada lesión o a cada emoción o a cada problema que tenga cada uno. Eso lo vamos trabajando nosotros. De manera individual, a pesar de que el concepto es... Exactamente. Sí, lo hablábamos actualmente con el entrenador del INSE, como cuando uno los objetivos los escribe, cuando el objetivo lo verbaliza, un poco lo que mencionabas un poco en el bloque anterior, ¿no? Cómo desestresa o cómo se objetiviza de mayor manera o de manera más efectiva en ese proceso desde escribirlo a poder exteriorizarlo, ¿no? Cómo incide en esa disminución de la ansiedad en algún punto o poder llevar a la práctica algo. Exactamente. Bueno, nosotros hace poco tuvimos la visita de Julio Farías, ex Puma, nos fue a visitar y nos decía que nosotros tenemos que dejarlos por escrito, entre todos, por ejemplo, nos dio una idea que estaba muy buena, cuáles son nuestros objetivos, pero plasmarlo en papel, en lapicero y ponerlo en el vestuario, ponerlo en la cantina, porque una cosa es escribirlo, por eso es que hablábamos en el bloque anterior, para bajar todo tipo de inconveniente, es mejor vos lo vas escribiendo y vos te lo vas sacando y eso es algo que vos decís, pero ¿cómo por escribir voy a sacar? Bueno, eso son datos de la neurociencia y está comprobado. Claro. En algún punto existen los bloqueos, ¿no? Y cómo, por ahí algún caso o ejemplo que hayas vivido de algún bloqueo de algún jugador o todo un equipo, ¿no? En definitiva, ¿cómo se lo trabaja? Me tocó hace muy poco, nosotros llegamos a diferentes instancias, pero a ver, ya me viene pasando en muchos casos que un jugador juega de una manera en instancia de fase normal y de otra manera en las instancias finales. O sea, hay jugadores que lo pueden tomar con la misma naturaleza de patear a los palos, hablando del deporte en sí, en rugby, con una cancha llena o definiendo un partido, y que no patea de otra manera cuando es un partido sin ningún tipo de exigencia, por así decirlo, ¿sí? Nos tocó también jugadores que en instancias finales se bloquean a la hora de tomar decisiones en puestos claves. Entonces, esos son trabajos que ahí abarcan la neurociencia y donde podemos entrar nosotros con el jugador para poder bajar todo eso que nosotros hablábamos recién y poder potenciarlo al máximo. O sea, dándole herramientas
que de otra manera no lo podríamos dar, porque ya yo cuando comencé con esto, específicamente fue por esto, porque ya no le podíamos decir desde afuera, dale, vamos, fuerza, ya con eso nos quedábamos cortos, o sea, desde el entendimiento podríamos potenciarlo más, y con estas herramientas de la neurociencia es tremendo. Hablas del concepto de entendimiento, porque por ahí uno a veces transmite una información al jugador y en la práctica hace otra, y él te está diciendo, sí te entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula realmente ese concepto de entendimiento? Bueno, nosotros trabajamos en ese sentido, tenemos muchos casos que por ahí lo hacen al trabajo y no le sale, lo vuelve a hacer, nosotros le decimos en ese caso que esto es por repetición, ¿sí? O sea, nosotros para generar ese hábito, para que ellos lo creen al hábito, que ellos no lo vienen trabajando, no tengan miedo al equivocarse, ¿sí? Le damos esa tranquilidad para que ellos puedan generar sus actividades sin miedo a que se equivoquen. Es más, nosotros en el mismo entrenamiento les decimos que se equivocan tratándolo de hacer, son aplaudidos por nosotros, porque es más, y por sus compañeros también, porque están intentándolo, y eso es repetición, hasta que lo generamos el hábito, o sea que no hay ningún problema con eso. Cuando hacemos actividad desde el punto de vista fisiológico, de la fisiología del ejercicio, sabemos que modificamos y se activan y están en presencia en circulante de sangre hormonas. ¿Cómo lo enfoca, cómo lo ve la neurociencia al movimiento y ese accionar de hormonas? Bueno, es muy importante esto que me decís vos, porque desde la neurociencia, por ejemplo, haciendo ejercicio liberamos neurotransmisores, hormonas, llamada oxitocina, que es la hormona del vínculo, del afecto, del abrazo, que te hace, más si lo haces en equipo, por eso dicen que a su vez libera dopamina, que es la del placer, ¿sí? Entonces lo juntás a eso y todo eso hace que el ejercicio físico, entendiéndolo, vuelvo al mismo tema de la neurociencia, se junta oxitocina, dopamina, baja el cortisol, que es el estrés, entonces todo es productivo desde la parte física. Entonces, haciéndolo más un deporte, a ver, hay muchos deportes, de rugby, de hockey, fútbol, me tocó dar charlas de fútbol también, o sea, y es tremendo cuando nosotros podemos entrar por ahí y hacerle ver que el hecho de entrenarse, de que le pierdan ese mal gusto que tienen el entrenamiento, porque todos quieren jugar, no entrenar, libera todas estas hormonas, y que vos las fabricás, te dicen hasta los mismos jugadores, wow, no sabía. Claro, es porque no saben. Por eso siempre digo que del entendimiento es otra cosa, ya no es vamos, entregame más. Ellos no te pueden entregar algo que no saben. No conocen. Exactamente, ¿sí? A eso voy. Está bien. Por ahí escuchaba en algunas charlas cómo a veces los medios de comunicación o el ver noticiero, que siempre están acumulados, digamos, de mala de información negativa, siempre hay como, nada, dependiendo también la línea de editorial, no es la idea meterme en política, muchas veces uno reniega, enoja y critica lo que está y grita y pelea con el otro si hay una discusión, y se está dando la razón, y en definitiva eso da dopamina. O sea, como una situación negativa me conforta porque estoy discutiendo con vos y yo creo que tengo la razón, y en definitiva en algún punto me está dando dopamina, pero en definitiva es un estrés negativo, ¿no? ¿Cómo puedo manejar esa situación de estrés negativo a pesar de que me está dando satisfacción? Es como controvertido, ¿no? Claro, es como que al revés, pero bueno, eso tiene... La única forma es dándole vuelta inmediatamente, pero eso ya está en cada uno. La capacidad de cada uno de poder trabajarlo eso y tomarlo de la manera como de dónde viene. Pero también está el entendimiento, hay alguien que te está haciendo ver, en definitiva, el concepto, ¿no? Sí, eso. ¿Qué podrías decir que por ahí que no te haya preguntado, vinculado con el rendimiento y la neurociencia? Desde tu enfoque, de tu experiencia, de lo que has visto, sé que te has capacitado con Horacio Anselmi, Pablo Pasqualini. En Buenos Aires con, siempre olvido el nombre. Estanislao, sí. Sí, no, son personas que la verdad que te dejan, por ejemplo, Estanislao cuenta él
cuando lo llaman a River estaba en la B y querían que en 5 días haga algo diferente. Y él le decía, está acostumbrado obviamente que es un proceso de todo esto que lleva su tiempo. Y él en esos 5 días pudo hacer algo que él mismo, con la humildad que tiene, dice, no, no es mío solamente el trabajo de un grupo técnico, pero entró en las cabezas de los jugadores. O sea, hizo que ganen, que se unan, y bueno, eso es algo muy, muy importante. Yo también soy un gran formador de grupos humanos. Yo me considero más que nada, tengo un gran profesor, la verdad que debo reconocerlo. Primero tengo un ídolo que es mi hijo, que día a día me enseña porque él ya estuvo en Francia también jugando, pero viéndolo. Y un gran referente que es Bernardo Urdaneta, que él siempre decía, a ver, ¿qué es un buen entrenador? El que gana, el que sale campeón, y nos daba a todos los entrenadores tips como para ver qué, y nosotros seguíamos agregando el que esto, el que aquello. Y la verdad que se llegó entre todos a una conclusión que es el que puede llegar a trascender en los jugadores, que se desesperan para decir cuándo es martes, cuándo es jueves para ir a que me enseñe Ever o Bernardo, quiero aprender, porque vos has logrado llegarle a todo eso. La capacidad de transmitir, ¿no? En algún punto, claro, generar esa demanda. No es fácil agarrar un silbato, los contenidos están en internet, o sea, los jugadores hoy, bueno, le podés ir a hablar de algo, porque los jugadores ya saben, ya ven el rugby internacional, ellos, o sea, si vos no vas preparado para enseñarle, y hasta la atención no es buena del jugador, entonces uno se capacita día a día. Sí, yo siempre digo y doy el ejemplo, que es una realidad, ¿no? Que pasa por lo menos en nuestra provincia, que hoy tenemos entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos muy bien formados en el nivel del rendimiento deportivo. Tenemos el jugador que estaría como un escalón abajo, si uno le pone niveles, donde hoy con las redes y los medios, el jugador te saca la ficha y sabe hasta cuánto sabes o no. Y tenemos una problemática que es el dirigente no está formado. Entonces, la información, lo que quiere el dirigente con la realidad que requiere el deporte, y es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, ahí hay un punto flaco, hay algo que hay que resolver con la dirigencia tucumana, porque no está formada, no está capacitada, no está a la altura, y tenemos muy buenos entrenadores, muy buenos kinesiólogos, muy buenos preparadores físicos, y hoy está chocando esa realidad. ¿Cómo ves vos esto que te acabo de plantear en algún punto, no? Sí, yo creo que siempre hay que tratar de buscar ese equilibrio, pero que haya una sola línea, para que pueda llevarse las cosas lo mejor posible, porque por ahí es como bien decís vos, o sea, uno está capacitado, el otro más o menos, pero que toma las decisiones, ¿no? Entonces como que, ¿cómo se puede hacer para mejorar? Sí, con esto no quiero decir que el entrenador es el dueño de la verdad o un director deportivo que estuviese formado. Creo que hay un equipo que trabaja, ¿no? Y yo creo que en algún punto, lo decía Stanislao, no sé si has escuchado la anécdota de él cuando él era profesor en Harvard. A ver. Él habla de la importancia, bueno, vos has nombrado algo, un tipo con un grado muy alto de humildad, y has tenido entrenadores, coach tuyos, que tienen esa línea. Lo poco que te conozco, hace unos meses que estamos trabajando, sos una persona con esa característica, y está el concepto de querer seguir aprendiendo siempre, ¿no? Él cuenta la anécdota de que él fue docente en Harvard, y durante 6 meses seguidos, ellos en Harvard todos los meses dan un premio al mejor profesor del mes. Y él iba un mes que salía, y a fin de mes se hace todo una entrega, un galardón, y le entregaban a él el primer mes, segundo mes, tercer mes. El cuarto mes, entonces el decano va a ver la clase, qué pasaba, a ver cuán extraordinaria era, que ya llevaba 4 o 5 clases cada meses consecutivos. Eso lo dan los alumnos. Así, entonces ve que era una clase muy buena, porque es un muy buen docente, y le pregunta a los alumnos que por qué le daban el premio, por qué consideraban que era el mejor profesor, porque es el único profesor que sabe decir no sé, y se los averiguo para la próxima clase. Eso creo que un poco habla de la importancia, digamos, bueno, obviamente la humildad del tipo, pero la importancia de querer seguir aprendiendo. ¿Cuán importante es para vos ese concepto de aprendizaje permanente, ¿no? No, yo soy un convencido de que hay que trabajar en esa mejora continua, del tratar de ser no mejor que él, que aquel, no, mejor que lo que fui ayer.
Entonces todos los días podemos aprender. Yo cuando entreno los infantiles también me pasa algo hermoso. Siempre les dejo un concepto y cuando terminamos el entrenamiento nos abrazamos y les pregunto, bueno, ¿qué nos llevamos hoy? Y dicen, bueno, las carreras derecho, que sí, que si encuentro una pelota en el piso, que ha quedado suelta y no sé qué hacer, voy para adelante, busco un espacio, muy bien, y son infantiles. El otro día me tocó que me estaba yendo del entrenamiento, lo habíamos terminado, me dice, profe, sí, le digo, me dio la vuelta. No nos ha preguntado qué nos llevamos hoy. Ha sido algo tan gratificante porque ellos saben que vos le preguntás del tackle cómo es, bajo el centro de gravedad, cabeza arriba, aproximación, mismo pie, mismo hombro, y te dicen los chicos. Entonces vos es una gratificación. Bueno, genera un hábito positivo, ¿no? Exacto. Muy bueno. Sí, sí. El poder entender y analizar la situación. Y que ellos entiendan el por qué hacen y qué es lo que están haciendo. O sea, no que lo tienen que hacer y me voy terminando. Nuestro trabajo es trascender el jugador, que ellos sepan por qué lo hacen, porque después cuando pasen los años, no hay nada más lindo. Yo hoy, que siempre entrené en natación, infantil y juvenil, tengo jugadores que juegan en primera y se acuerdan lo que yo les enseñaba bien y volvemos al mismo. Hacía cosas que hoy digo yo, uy, esto hacía yo. Pero bueno, no, porque no sabía, porque no me había capacitado, porque no lo entendía, porque hoy vos te pones a ver y decís, no, che, vos vas a ver partidos donde gritan de afuera y que lo único que están buscando es ganar, hasta padres, entrenadores, y vos decís, pero así me equivocaba yo. Entonces, no es que sea ni mejor ni peor, pero sí me voy dando cuenta desde la capacitación, porque todos los días estoy dispuesto a aprender qué tan bien lo puedo seguir haciendo. Y que hasta ayer nosotros terminamos el entrenamiento y yo le digo, a ver qué esto, sí, levanto la mano, sí, por ahí me quedan jugadores sin poner una semifinal o una final, termina, levanto la mano, digo, yo soy el responsable de que pido disculpas. Me puedo haber equivocado o no, pensé que este era lo mejor en este momento y lo hice, pero levanto la mano, está mirando para mí, luego repetí, que humildad y no hay problema, y si me tengo que levantar 1000 veces la levanto, pero sé que me puedo volver a levantar y que puedo volver a mejorar y que queda otro fin de semana. Lo mismo le transmitimos al equipo, a los jugadores, hoy no nos salió, hoy martes, no puede salir el miércoles o el viernes, o si no, no va a salir en el partido. Y si no, sigamos trabajando porque el proceso se trata de eso. ADN es Evolución Fitness, los mejores suplementos del mercado y todo el equipamiento que tu gimnasio necesita para crecer. Potencia tu salud con sueroterapia en Más C. Chao estrés, más defensas y máximo rendimiento deportivo. Viví mejor. Comunícate con Más C Bienestar y Estética. Las barras Monkey son el alimento de calidad ideal para mejorar tu calidad de vida. Elegí las líderes, elegí cuidarte. Damos inicio a este tercer bloque de Hyperfo TV y nos vamos a meter con un tema que a veces es un poco ingrato o la parte más difícil del entrenador, sobre todo cuando la institución es más grande, donde tenés mayor cantidad de jugadores, que es el armado en equipo. Situación difícil por un montón de variantes que pasan, sobre todo cuando es amateur. Cuando es profesional, como que un poquitito más fácil en algún punto, hay otras presiones. Sí. Pero bueno, contar un poco cómo estructurás, cómo tenés armado tu cabeza y cómo la neurociencia también incide y tu experiencia como entrenador, obviamente, en este armado de equipos. Perfecto. Yo la verdad que cambié la forma del armado del equipo de lo cualitativo a lo cuantitativo. O sea, para que se lo entienda bien, lo cualitativo es por gusto, o sea, por las cualidades del jugador, me gusta cómo juega, está bien, pero por ahí no rendían en función al equipo. Entonces lo cuantitativo ya vamos más por métrica, por acciones, para que quede bien claro. Por acciones, por ejemplo, la cantidad de tackles, si taclea o no, la poder de recuperabilidad que tiene, de velocidad. Entonces yo, cuando armamos el staff, con el staff coincidimos en que lo dividimos en 3 pilares fundamentales para nosotros, que son la obtención, la distribución y la definición. Para la obtención necesitamos jugadores arriba del 1,85 m, con un poder de saltabilidad de 3 metros, que tengan buen juego de mano, puedan ser ball carrier, que son jugadores que se meten dentro de la defensa, jugar un pase. En la definición, jugadores que aceleren arriba de los 34 kilómetros, que es lo ideal, sí, para de elite, que tengan, y 30 lo están haciendo acá, lo están haciendo jugadores que aceleren y tratar de llevarlo a eso a los jugadores.
y que tengan el poder de tirar un off-flow, rever, la destreza. Y en el medio, la distribución, los playmakers, que son los jugadores, los creadores que unen la obtención con la definición. Entonces, para llegar a tener esos 3 pilares hay que trabajar. Entonces eso le llamamos proceso nosotros. Entonces, si nosotros podemos trabajar, a ver, por eso es que está tan bueno ahora que antes, no sé si te acordás, se entrenaba, había 2 entrenadores para 30 jugadores, ahora vos tenés entrenador de scrum, de line, de ataque, de defensa, de 3/4, de patada, de medio. Entonces, bueno, vos estás encargado de esto, bueno, él tiene que saltar los 3 metros. Y si mide un 85 y hay que trabajarlo, ¿cómo hacemos? Y bueno, tendrá que ir al gimnasio con el preparador físico, el preparador físico que tiene que trabajar, acá que tiene que trabajar la parte de explosión, de potencia, acá los pensantes, que son los que unen esos 2 planetas, trabajar todas las destrezas. Entonces, eso es en sí el armado del equipo nuestro. Por eso tenemos un staff grande. Sí, por eso es que uno por ahí no entiende, o la idea es tratar de que la gente entienda por qué en Estados Unidos o el deporte cada vez más la métrica, los datos, las estadísticas mandan. No sé si viste, hay una documental en Netflix cuando Inglaterra genera un proceso para salir campeón. En el segundo mundial. Y ellos lo primero que hacen es, se van a Estados Unidos, al fútbol americano, y ahí copian el formato, que en el fútbol americano ya tenían entrenador de ataque, defensa, patada, que es lo que hoy actualmente vive el rugby, ¿no? Y cómo ellos incorporan esos datos, esa métrica al rendimiento deportivo, ¿no? Día a día, ¿cómo ves la actualidad, a pesar de que sea amateur, en nuestra provincia, las métricas en los clubes? No, yo veo que todos los clubes están trabajando cada vez mejor. Muchos usan ya los chips para saber los metros que corrieron. De hecho, en natación, cuando en la semifinal Tiki, mi hijo, hace el trail, le aparece 30 kilómetros. El GPS. No, es tremendo porque es la forma en la cual nosotros podemos seguir creciendo, avanzando, como decíamos recién. Y bueno, para eso hay que estar preparado. Sí, aparte me está dando una toma de decisión, en definitiva, entre jugador A, jugador B, como los números terminan. No es ciencia pura ni asegura nada, pero bueno, las estadísticas y las tendencias mandan, en definitiva. Y por ahí te llevan a que vos en el armado del equipo también bajes esas incidencias. Por ejemplo, vos decís, bueno, este jugador va a entrar hoy, este plantel es y el plantel de intermedio va a ser este. ¿Y por qué? Bueno, miremos, las estadísticas dicen que está, entonces hoy me llevo por esto y creo que vos lo que tenés que subir acá, entonces vos le estás dando una herramienta al jugador para que trabajándolo pueda llegar a esto. No por lo cualitativo, como te decía yo, no que me gusta más. No. Si en función al equipo está trabajando, está rindiendo más este jugador y estos son los números. Entonces es algo que... Sí, el otro día pasaban los datos de Messi en el Mundial. Messi corre más rápido con la pelota que sin la pelota. Y tiene una característica que va fuera, digamos, de la dinámica de correr. Normalmente lo que uno pide es que la frecuencia sea, la amplitud de la zancada sea lo más larga posible para estar más tiempo en el aire y menor tiempo de contacto. Y Messi es una persona que genera mucha frecuencia de zancada con bajo tiempo de contacto. Y había superado su récord de velocidad del Mundial pasado, o sea, hoy con 39 corrió más rápido. No. Bueno, en definitiva habla parte del rendimiento de él hoy por hoy, sigue vigente, y parte es eso, no ha perdido la velocidad, esa capacidad de aceleración. Nos fuimos un poquitito, pero nada, esto es apasionante. Pero es deporte. Sí, es así, claro. y es parte, digamos, de tu toma de decisión como entrenador. Sabemos que tu hijo jugó instancias finales, la idea es hacer un paralelismo, como si en algún punto has podido ayudar a tu hijo de la neurociencia y cómo un padre puede incidir positivo o negativamente en el rendimiento de un hijo, ¿no? O sea, cual sea la situación. Sí. A ver, yo particularmente no, en esta instancia, si me preguntás si colaboré en algo, la verdad que él ya no es que no le haga falta, sí le puede hacer falta, pero de mi parte creo que nosotros hablamos mucho de rugby, nos sentamos en la mesa y es rugby, nos juntamos con mis hijas también, hablamos de todo un poco, pero ya creo que el momento que pudimos trabajarlo sobre el rugby se lo hizo y ahora está en manos de los mejores, o sea que no me tocó. Ahora vamos a la parte que influye negativo o positivo el padre.
Para mí siempre es importante la familia, siempre es importante, y no, mientras que nosotros lo apoyemos, solamente creo que eso es bueno para el tema de estar de afuera, el que se grita de afuera, lo que hablábamos en el primer bloque, eso podríamos llamarle negativo, es por eso que tratamos de no solamente sean palabras de aliento, siempre decimos a todos, pero no, en mi caso, gracias a Dios, de 10. Está bien. Bueno, en definitiva es una toma de decisión positiva para que no haya algún tipo de interferencia, ¿no? Con tu hijo, porque podría haber ocurrido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se maneja el estrés o toda esa situación, digamos, negativa en un staff? ¿Sí? Y que el staff no le transmita a los jugadores. Yo veo y he convivido con entrenadores que transmitían su ansiedad, su deseo, sus incertidumbres a los jugadores en la entrada en calor previo a un partido. ¿Cómo la neurociencia ayuda? ¿Cómo trabajaría a nivel de staff? Bueno, hay estudios que lo avalan, qué es lo que te puede dar como un rendimiento positivo para eso. Primero que te dividís como staff en diferentes sectores de la cancha, si es que así se puede o no, todo depende. Hay veces que el árbitro dice que tiene que estar todo detrás de las H, tenemos intercomunicadores y esas cosas, ¿para qué? Para que los mensajes sean precisos, porque si uno le grita una cosa, el otro, entonces el mismo jugador ha recibido, un medio scrum, de un costado, de atrás y de acá, entonces no sabe qué hace. Informaciones diferentes. Pero claro. es totalmente igual que 10 minutos antes que termine un primer tiempo, nosotros nos juntamos todos los entrenadores, todo el staff, detrás de las H, anotamos qué es lo que has visto vos, bueno, quién da el mensaje, ajustando donde haga falta y nada más. Y ahí tienen que ser, entonces por ahí hay staff que sí, es como decís vos, toca vivir que de todos lados un griterío, y eso se transmite no solamente a los jugadores, sino que a los de afuera, a los papás, todo, que por ahí, sin saber mucho de los reglamentos, lo escuchan. Por eso es que nosotros somos más que entrenadores, formadores. Yo siempre digo lo mismo y eso es una realidad. Nosotros somos formadores de personas, primero está la persona, después el jugador, después si ganás o perdés. Sí, una nosotros consecuencia. muchas veces como staff, como entrenadores, es como decías vos, interferimos en las tomas de decisiones de los jugadores porque no dejamos ni que ellos trabajen como corresponde. Por ahí me ha tocado vivir en los entretiempos, termina el primer tiempo, se juntan los jugadores, obviamente que normalicen su frecuencia respiratoria, cardíaca, etcétera, en círculo, y hay veces hay entrenadores que le piden que opinen qué es lo que están viendo, en definitiva, que pueden tener una percepción, digamos, desvirtuada de lo que está pasando, real. Bueno, y después entra la mano del entrenador para terminar de afinar. ¿Cómo ves que el jugador puede exteriorizar y autoanalizar determinadas situaciones? Bueno, mirá, hay diferentes maneras de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en la primera etapa trabajamos de una manera, y ahora en la segunda etapa estamos por trabajar, le vamos a agregar otra, ¿sí? Que ya lo hicimos, separamos en el entretiempo los forward, se van con los entrenadores de forward, donde ya está planificado para que el entrenador de line de scrum puedan decirle, mira, tal cantidad de line te han tirado acá, entonces, entonces los 3/4, mirá, no hemos pateado el cajón, no hicimos esto, no, entonces vamos, y después nos juntamos todos. Entonces ellos van a tener datos precisos de lo que hay que ajustar y el por qué. Y qué es lo que nos conviene como equipo ajustar para que el segundo tiempo sea diferente. Entonces eso es buenísimo y eso mejora todo. Para ir un poco resumiendo y redondeando el concepto de la neurociencia, por ahí cosas que vos quieras mencionar, que no hayamos mencionado neurociencia o la neurociencia también en las actividades empresariales. Sé que has trabajado, digamos, contar un poco de lo que quieras, digamos, un poco bien, sí, de algo que se me haya escapado preguntar, ¿no? Me tocó trabajar, dar charlas en Tafí Viejo también, en la municipalidad. ¿Y cómo se enfoca la neurociencia? Y ahí, por ejemplo, en el armado del grupo de trabajo en sí, el cómo poder llevarse de entre ellos mejor, en cómo poder tener armonía, generar un clima de armonía en el laboral, porque uno por lo general sacarle eso que me voy al trabajo,
es como un trabajo, entonces no voy de la mejor manera. Sí me voy a hacer deporte de otra manera, no, tratar de generarle ellos una parte mental que el ir al trabajo también puede hacer algo en armonía, y de ahí depende de cada uno de ellos. Entonces empezamos a hablar con cada uno de ellos, por ejemplo, sus roles y funciones, y ahí empezaban que sí, bueno, ella que me tiene que tomar la hora que yo entro, que es algo que por ahí yo no le aviso, y te dejamos un compromiso. A los 15 días volví al tema de la charla, ya se había mejorado eso. Bueno, ¿y qué más se puede mejorar? Se van planteando como pequeños objetivos. A corto y largo plazo. Entonces, ahora, ¿qué más podemos mejorar? ¿Qué están viendo ustedes que podemos mejorar y en los cuales yo les pueda dar las herramientas? Y que esto, lo hicimos de vuelta y es fantástico, es muy bueno en todo eso. Sí, suma. Y nada, un poco para ir redondeando, ¿qué aplicaría, qué más aportaría, digamos, al concepto de neurociencia que no hayamos mencionado o hablado, o algo que quieras vos? Es fundamental, hoy es fundamental como para, herramienta. Hoy como herramientas, todo lo que te da la neurociencia, yo por mí lo aplicaría en todos los deportes, en todos los staff, tendría siempre alguien que trabaje con el staff sobre esto, la neurociencia. Es algo que yo desde que lo conocí todos los días y cada vez que hay una capacitación nueva estoy y me lleva al crecimiento personal y yo a su vez poder hacer crecer lo que está para mí. Sí, uno por ahí siempre ve distintas subespecialidades, está el coach, que también se utiliza mucho también en empresas, en deporte, bueno, en neurociencia, en psicología del deporte. El otro día hablábamos con un kinesiólogo que es amigo mío personal, Adrián Maruñac, que él es quiropráctico, pero también había hecho la especialidad, otra especialidad dentro de la kinesiología y en definitiva todas en algún punto nos aportan algo y bueno, uno se casa en definitiva y le gusta una determinada rama o línea y por ahí decir esto es mejor que otro es como muy soberbio, pero bueno, tal vez creo que tu enfoque pasa, esto me da resultado a mí, lo considero positivo y está buenísimo, ¿no? Nada, terminamos un poco y agradecido por haber participado y bueno, dejamos las puertas abiertas para futuros programas. Por favor, el agradecido soy yo, la verdad que un placer y bueno, las veces que sea necesario acá estamos. Bien, estamos terminando este programa de Jai Perfo TV con neurociencia y rendimiento deportivo. ¿Te falta nafta para entrenar? Clávate una Monkey con café. Proteína premium con granos de café reales para un efecto energizante inmediato. Potencia tu rendimiento ya. ¿Querés cuidar tu cuerpo y regalarte un momento? En Masí Bienestar y Estética tenemos los mejores tratamientos faciales, corporales y aparatología. Reserva tu turno hoy. Encontrá todo en un solo lugar. La mejor suplementación, equipamiento premium y fabricación de máquinas a tu medida. Potencia tu gimnasio hoy. Bueno, como siempre es costumbre, nuestro sponsor, nuestro auspiciante que nos acompaña, en este caso UFL, te hace presente, presente. Y nuestro amigo Daniel Riera con las barras Monkey también, buenísimo. Así que bueno, muy agradecido por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Hemos terminado este programa de Jai Perfo TV con la presencia de Eber Mayoli, quien realmente nos ha instruido, nos ha dado mucha información vinculada con este mundo de la neurociencia y vemos cómo a través de esta información, de este submundo, de esta especialidad, podemos potenciar el rendimiento, ¿no? El rendimiento del ser humano, llevado a todos los aspectos, ¿sí? Hemos hablado también un poco desde lo institucional, de lo laboral, desde las relaciones humanas, obviamente ni qué hablar específicamente vinculado con el rendimiento deportivo.